Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2. Ayer en el último vídeo que había grabado, detecté que había algunos problemas de sonido. Y bueno, mientras arreglo lo del micrófono, pues aquí estamos con este artilugio que se encuentra en las viejas cajas de herramientas, que son los audífonos de siempre, con esta diadema, que nos da un pequeño micrófono cercano a la cara. Bien, como habíamos comentado, hoy vamos a hablar acerca de los contratos literales, pero también vamos a iniciar ya la temática de los llamados contratos consensuales de acuerdo a la clasificación de Gallo. En el caso de los contratos literales, tenemos poca noticia acerca de ellos. Son contratos muy antiguos del derecho romano y poco conocidos, en los cuales tenemos ciertos datos que nos han aportado tanto Gallo como Cicerón. En el caso de Gallo, pues lo tenemos aquí en las institutas, concretamente en el comentario tercero, y para ser exactos, lo describe el párrafo 128. Dice que el contrato literal se hace mediante una transcripción de créditos. Estos son de dos clases, según la transcripción sea de la cosa a la persona, o de una persona a otra. Para efectos de lo que nos interesa, quedémonos pues en que el contrato literal es uno que se perfecciona de manera escrita y, como lo dice posteriormente en el párrafo 131, esa transcripción se hace en el libro de caja. Un códex que ya habíamos comentado en clase, que precisamente el pater familia tiene para su contabilidad personal, para su contabilidad patrimonial. Recordando que el pater familia es el responsable del patrimonio de toda una familia. Entonces, ya con esta visión introductoria que nos dan las institutas de Gallo, podemos desglosar qué son los contratos literales. De manera muy general, son aquellos en que el elemento que da valor jurídico al consentimiento es una mera formalidad escrita. Vamos a hablar solamente de dos contratos literales. Uno es el nomen transcripticio, que es uno que habíamos comentado en clase. El contrato literal más antiguo del derecho romano, como les decía, es poco conocido y del cual tenemos noticia debido a los testimonios de Gallo y Cicerón. Hemos visto en las institutas que es el contrato que se relaciona con el libro de cuentas que llevaba el paterfamilias romano. En sentido estricto, es un contrato formal y abstracto, unilateral y de derecho estricto, en virtud del cual una persona queda obligada frente a otra mediante la anotación que esta segunda hace en su libro de entradas y salidas de una cantidad como si hubiera sido entregada por la primera. Voy a volverlo a decir. Es un contrato formal y abstracto, unilateral y de derecho estricto, en virtud del cual una persona queda obligada frente a otra mediante la anotación que esta segunda hace en su libro de entradas y salidas de una cantidad como si hubiera sido entregado por la primera. Como les decía, basados en Alfredo Di Pietro, pues ante la imposibilidad de la mentalidad romana de que se concediese una prórroga, lo que sucedía era una especie de innovación, es decir, se da por extinta la obligación principal que fue incumplida realmente, pero que fue un incumplimiento de buena fe, y entonces se procede a hacer esta anotación como si se hubiera perfeccionado la obligación original y se hace una nueva. Esto se llama novación, se extingue la obligación originaria y se crea una nueva. Las características de este contrato es que es un formal, es literal, se perfecciona con la escritura,
ya que el paterfamilias llevaba la contabilidad de su patrimonio en un libro de caja denominado Codex Accepti et Expensi, es decir, el libro de las entradas y salidas. El hecho de que el paterfamilias anotara en su libro contable una cantidad como si le hubiera sido entregada, y aquí lo que extingue la obligación original, hacía surgir la obligación, y esta es la innovación que crea la nueva relación obligacional, valga la redundancia. Y bueno, el otro contrato literal que quiero mencionar, solamente porque llega a ser un antecesor de lo que hoy en día conocemos como títulos de crédito, es el llamado quirografa. Los contratos quirografum, quirografa, eran obligaciones de deuda similares a los modernos pagarés, hechas por el deudor y conservados solo en poder del acreedor. Evidentemente tenían un carácter probatorio y dan prueba de negocios que se han llevado a cabo. Con el papel se puede reclamar el cumplimiento de la obligación. Con esto diríamos lo suficiente acerca de los contratos literis, los contratos que se perfeccionan por escrito, toda vez que en el derecho actual pues poco se ha asimilado de estos, salvo el caso de los títulos de crédito, que sobre todo ya en el derecho medieval se fueron sofisticando. Tienen mucho que ver también con la historia del derecho mercantil o comercial, que ya habíamos hecho alguna referencia histórica al surgimiento del mismo, que vino a generar mayor sofisticación, mayor complejidad en actos jurídicos como el mutuo, como el depósito. Y en el caso que aquí nos ocupa, pues evidentemente los títulos de crédito pues, son nietos del contrato quirografa, que se fueron haciendo mucho más complejos. En la actualidad existen todavía las obligaciones quirografarias. Mucho tiene que ver, repito, con los temas de títulos de crédito. Algunos de estos se encuentran como contratos mercantiles atípicos y otros incluso en los mercados bursátiles, bolsas de valores, pero no vamos a ahondar en esto. Vamos a entrar a la sustancia, o lo que me parece uno de los aspectos fundamentales del derecho romano II, que son los contratos consensuales. Esto los aborda Gallo a partir del párrafo 135 del comentario tercero. Y nos dice lo siguiente: contratos consensuales son la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Repito, contratos consensuales son la compraventa, el arrendamiento, la sociedad y el mandato. Y aquí Gallo nos dice una cosa que es muy importante en el párrafo 136. Decimos que por estos modos se contrae la obligación consensualmente, porque no es preciso el empleo de palabras ni de escritura, sino que basta con que las partes contratantes consientan. Consecuentemente, este contrato es posible entre ausentes, por ejemplo, por medio de una carta o por un mediador, mientras que el contrato verbal no puede ser entre ausentes. Es decir, encontramos una forma de contraer obligaciones, y por eso decíamos que la consensualidad no hacía referencia a lo que tenemos por sinalagmasis, sino más bien a una forma flexible de celebrar un contrato. Mientras que originariamente las estipulaciones tenían que estar presentes las partes, y la pregunta y la respuesta no podían ser interrumpidas y además tenían que ser coherentes. La propia, vamos a llamarla así, involución del derecho romano, la vulgarización eventual, pues implicó que se pudiera interrumpir en el tiempo esta forma de contratación y eventualmente incluso podría celebrarse entre ausentes.
Pero en el caso de los contratos consensuales, dado que son figuras asimiladas del derecho griego, por parte de jus gentium, en otras palabras, pues la flexibilidad obedeció a una mentalidad que los romanos consideraron práctica para la serie de fines jurídicos que contenían estas. Y es por eso que en clase enfatizábamos un aspecto. Los contratos consensuales sobre todo tienden a ser informales. No se requiere de una fórmula de oralidad estricta y tampoco se requiere de una anotación en un códex. Le dice llanamente, como dice aquí, basta que las partes contratantes consientan. Y en consecuencia, este contrato es posible entre ausentes. Por ejemplo, por medio de una carta o por un mediador. El mandato, de hecho, va a ser una aportación muy importante en la historia del derecho romano en cuanto a esta posibilidad, aunque en el derecho romano no se va a concebir como una realidad, de que exista la representación en caso de ausencia de una de las partes. Ya hablaremos de eso en su momento para dejarlo más preciso. Por lo pronto, en el párrafo 137 nos precisa una cuestión muy importante, Gallo. Además, dice, en estos contratos, las partes se obligan recíprocamente a cumplir una con la otra, según un principio de equidad, mientras que el contrato verbal una estipula y la otra promete, y en el contrato literal una obliga a la otra cargándole en cuenta una deuda. Es decir, no estamos hablando ya de una obligación que podríamos restringir a una relación jurídica unilateral. No existe la bilateralidad perfecta como la tendríamos actualmente, es decir, la gnosis perfecta sigue chocando con la mentalidad romana. La reciprocidad en todo caso se refiere a que son dos obligaciones unilaterales, pero que implican la misma relación contractual. Es decir, hay una obligación, por ejemplo, de un arrendador de permitir el uso de la cosa, es una, y la segunda obligación la tiene el arrendatario de pagar la renta por el uso de la misma. Entonces encontramos, pues, que hay una reciprocidad y además aquí es de llamar la atención que utiliza el término equidad Gallo, un término que fue manejado por el derecho pretorial, pero que también implicó una transformación en la concepción de la virtud de la justicia, que tiene mucho que ver con esa asimilación de la concepción de justicia del pensamiento griego. Sabemos que la justicia para los romanos es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que le corresponde. En el caso de los griegos implicaba una proporcionalidad entre lo debido y lo dado. Habíamos hablado en clase que los griegos incluso habían desarrollado criterios matemáticos para las relaciones de justicia, algo que muchos economistas en la actualidad emplean. En el caso que aquí nos ocupa, a lo que está haciendo referencia Gallo es a una proporcionalidad entre lo debido y lo dado en virtud de que una obligación conlleva a la otra. Es decir, si yo concedo el uso de la cosa en arrendamiento, yo arrendador, el arrendatario está obligado a pagar la renta. En el caso de Álvaro Bors, hace una explicación muy interesante que lo podemos encontrar en el libro de Elementos de Derecho Privado Romano, nuestra quinta edición, en el parágrafo 452 o a partir de la página 253.
Aquí nos habla de las acciones penales, todavía no hemos abordado los delitos como fuente de las obligaciones, pero voy a leer de corrido el párrafo para proceder a su explicación. Dors dice lo siguiente: tanto las acciones penales como las acciones crediticias, como las que nacen de la estipulación o de un legado obligacional o del fallo judicial y otras tratadas ya, son acciones de derecho estricto. Cuando desglosábamos las características de algunas obligaciones, hace rato lo habíamos hecho precisamente con los contratos literis, lo hemos hecho con los contratos verbis o los contratos in rem, pues hemos hecho esta especificación que son contratos de derecho escrito. Vamos a ver qué quiere decir esto en palabras de Dors. Son los que competen a un acreedor contra un deudor, es decir, propias de obligaciones unilaterales, lo que ya habíamos explicado partiendo de los párrafos de Gallo. Es decir, cuando hablamos de una relación en la cual el deudor se limita a cumplir con la conducta que espera de él el acreedor, esa obligación se ha extinguido, se ha cumplido, se ha pagado. Sin embargo, aquí tenemos algo muy distinto. Fíjense lo que nos explica Álvaro Dors. Las acciones de buena fe, en cambio, corresponden a obligaciones bilaterales recíprocas. Utiliza el calificativo bilateral, lo cual es bastante interesante. Las acciones de buena fe, en cambio, corresponden a obligaciones bilaterales recíprocas y tienen un régimen mucho más flexible que concede al juez un mayor arbitrium para determinar la condena. Vamos a ver. La palabra bona fides, buena fe contractual, lealtad a la palabra dada, implica la consideración de una reciprocidad. Con esta buena fe, dice Dors, se relaciona también la medida del buen administrador, lo que conocemos como bonus pater familiae, referida a una diligencia general y no especializada. Vamos a ver. Sin embargo, la reciprocidad, para ser más específicos, hace referencia en que si alguien ha cumplido con su parte, el otro debe de hacerlo también. La reciprocidad está en que si yo permito el uso pacífico de la cosa, en el caso de ser yo un arrendador, tengo la expectativa de que la otra parte va a corresponder pagando la renta. No es que no haya buena fe en las obligaciones de derecho estricto, porque a fin de cuentas lo que implica es lealtad a la palabra dada. Hay que decirlo, por ejemplo, de las obligaciones verbales, que es la esencia del derecho romano, donde el peso de la palabra era muy grande, a diferencia de la actualidad. Sin embargo, aquí a lo que se refiere Dors es a la expectativa de que si yo cumplo con mi obligación, espero que la otra parte haga lo mismo. Dicho esto, también Dors nos habla acerca de que la flexibilidad de esta relación obligacional conlleva en el juez una mayor flexibilidad en cuanto a su criterio. El criterio judicial es lo que conocemos como arbitrium judicial, es decir, la capacidad para discernir por parte del juez lo que corresponde a cada uno en una controversia ante él presentada. El arbitrio judicial en la actualidad está muy restringido por el principio de legalidad. Hemos visto en clase, hemos hecho la mención también a lo largo de estas grabaciones, que el Estado de Derecho moderno parte del principio de legalidad precisamente para dar certeza jurídica, es decir, que las reglas del juego estén claras, no exista incertidumbre, de tal suerte que se tenga la seguridad de que se va a cumplir con lo que está previsto por la norma.
Por ejemplo, en una situación como la que nos encontramos, el marco jurídico que prevé la Ley General de la Salud, pues tiene que ser lo más preciso posible para evitar que el Estado intente caer en la tentación de cometer actos arbitrarios. En este momento no hemos sido testigos, afortunadamente, de que se haya llegado a esta situación. En todo caso, hemos sido testigos de negligencias, sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues se puso la persona menos indicada para dirigirlo. El señor Zoé Robledo, pues tengo entendido, es un licenciado en Ciencias Políticas del ITAM. El ITAM es una institución muy seria, pero pues las ciencias políticas te forman, en todo caso, para ser un coordinador de campaña, para ser una estratega en la competencia política, pero no para dirigir una institución que tiene que ver con las pensiones de los jubilados y con la prestación del derecho humano a la salud por parte de una dependencia del Estado. Y en este sentido, pues los médicos han reclamado que no cuentan con los insumos, con el equipo necesario para atender una pandemia como esta, que implica un contagio fácil. Por lo tanto, ellos están expuestos. Había visto un video de una señora que está teniendo un parto. Como solamente una persona, una enfermera con toda seguridad, se acerca a auxiliarla porque las demás no tenían ni tapabocas ni guantes de látex. Y resulta que la señora, la parturienta, nada menos y nada más, padecía el COVID-19. Y dado que no tenemos suficiente información en torno a por qué este virus es letal, la realidad es que el personal médico tenía miedo de acercarse a esa persona. De hecho, mientras siga la información de alguna manera en el arcano, que ha sido otro error que ha cometido el Estado, que no ha sabido explicarlo bien, puede causar esto discriminación. Hemos visto también imágenes en las redes sociales que son bastante graves, donde vive un médico y los vecinos le han puesto en la puerta: por favor, no venga a dormir aquí, no queremos que nos contamine, estamos nosotros guardando cuarentena en el departamento de enfrente y usted nos puede contagiar. Y a lo mejor el médico está sanísimo y ha cumplido con todas las reglas de higiene, o a lo mejor es un oftalmólogo que absolutamente ha tenido nada que ver con esto. Aunque, por cierto, quien descubrió el COVID-19 fue un oftalmólogo en Wuhan, China. Bueno, las cosas ciertas en este problema es que al no haber información se crea incertidumbre. Y la negligencia puede provocar dicha atmósfera, que es la menos recomendable para poder superar un problema como este. Ahora, si el gobierno miente descaradamente, como ha sido el caso del gobierno español, pues la situación está todavía peor. Se habían hablado de una cierta cantidad de camas para atender gente, incluso hospitales de campaña hechos por la Secretaría de la Defensa Nacional en el caso de México. Pues nada de esto está funcionando como se había llegado a decir. Incluso hace rato, por casualidad, porque no soy aficionado a las conferencias matutinas del presidente de la República, sencillamente por salud mental, prefiero mejor leer después un resumen. Alguien le preguntaba a Hugo López Gatell, este hombre que fue manifestante del CEU entre 86 y 90, no sé en qué momento pudo estudiar medicina, más que no creo que al CEU le hubieran dado clases de manera telemática como nosotros ahora, pero bueno, explicando que los hombres con obesidad podían correr mayor riesgo dada la dificultad que tenían para respirar. Vamos, y eso es tratar de comunicar realmente los síntomas o la etiología, los efectos de una enfermedad como esta, pues que baje Dios y lo vea. No se está dando la información correctamente y eventualmente esto puede incluso tener consecuencias
tanto penales como de violación a derechos humanos. En el caso del IMSS, bueno, pues hay gente que ya está preparando la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y me quiere decir que ya hay una serie de amparos presentados, incluso por médicos, para no atender a pacientes del COVID-19 por no contar con los insumos para su protección. Bueno, la seguridad deriva de que haya un cumplimiento de las reglas. No basta con que las reglas sean claras, sino que también tienen que cumplirse. Y ahí es cuando uno puede impugnar el acto de autoridad. Por eso, en las constituciones modernas tiene que haber medios de defensa constitucional, que repito, al final son medios de defensa de los individuos, de sus derechos humanos, como de todas y cada una de sus libertades, que a fin de cuentas era lo que se conocía como derechos humanos de primera generación. Ni qué decir de los derechos de segunda generación, como son los derechos sociales. El caso está clarísimo, ahí está el derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4 constitucional. Bueno, se va a poner gorda la cosa, porque además esto va a ir para largo. No sabemos si se prolonguen las medidas de confinamiento, no solamente lo de la sana distancia, y no sabemos también, y aquí es donde empieza ya una incertidumbre jurídica, qué efectos puede tener la llamada fase 3, porque uno de los acuerdos sancionados por el presidente como decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación, si mal no me equivoco, en el 27 de marzo, pues dice que se tomarán en su artículo 4 todas las medidas indispensables, y esto sí crea una atmósfera de incertidumbre porque no hay una claridad de cuáles deben ser esas medidas indispensables, como tampoco hay una claridad de cuáles son las actividades indispensables. Cuando uno va al supermercado para hacer la compra, para que no nos falte el alimento o los artículos de limpieza, o incluso poder arreglar algún problema informático, bueno, pues caray, no tiene que salir con el tapabocas. No se recomienda el uso de guantes de látex todavía. Los que viajan en metro, yo sí se los recomendaría, porque uno tiene que sujetarse en caso de un frenazo, que son bastante frecuentes. Pero cuando uno entra al supermercado, pues tiene el acceso a un gel para limpiarnos, y al llegar a casa, pues uno se lava las manos. Incluso un jabón, no voy a hacer aquí un comercial, pero que hace Procter & Gamble, el famoso escudo, pues es un jabón muy eficaz para la higiene de las manos. El jabón remueve con facilidad este virus. Hay otras sustancias de limpieza que, sin embargo, se demandaron de tal manera que ahora son escasas el producto, pero que nos hubiera servido incluso para la limpieza del calzado u otra serie de cosas. Aquí lo que yo quiero dejar claro es que la certeza está en función de la legalidad, pero trajo un problema en la práctica que Montesquieu lo había buscado con toda la intención, era evitar el ejercicio del arbitrium judicial. Es decir, Montesquieu quería evitar que los jueces argumentasen o incluso pudieran caer en la tentación al argumentar de crear derecho. Incluso Montesquieu no habla de que el Poder Judicial sea tal, sino es una función. Y el juez debe ser la mera boca muda de la ley. Esto, desde una perspectiva histórica, tenía su razón de ser. Los jueces habían abusado del arbitrio, cometiendo injusticias en las sentencias, máxime en una sociedad dividida por estamentos. Si alguien no pertenecía al estamento de la nobleza o al estamento eclesiástico, pues, si no era el rey, ya daba por sentado que iba a perder ese juicio. Ahora bien, si la ley es lo que va a marcar la pauta y la sentencia no será más que lo que luego ya la lógica kelseniana nos denominará como silogismo de subsunción, es decir, la ley nos da una premisa mayor, los hechos una premisa menor y se llega a una conclusión prácticamente automática,
pues tendremos la certeza de que la justicia es algo casi mecánico. Hay que recordar que en la historia del fenómeno codificador, pues se buscaba que hubiese una justicia prácticamente robótica. De hecho, al juez prototipo de Montesquieu se le conoce como el juez autómata. Thors critica esto acremente, partiendo de los contratos consensuales, pues considera que su gran característica está precisamente en concederle al juez un amplio criterio para la interpretación de los mismos. Vamos a ver esto posteriormente cuando abordemos ya el contrato de compraventa. Lo hemos abordado en clase, pero como ya me he cansado de repetirlo, no tanto porque lo seguiremos repitiendo, pues este curso lo recomenzamos con el objeto de que tengan esa biblioteca y que nadie se quede atrás, que todos puedan tener esta información para acreditar la asignatura. En la facultad, pues sí, nos tienen muy al tanto de que sigamos con estos esfuerzos. Yo estoy consciente de que hay dificultades para conectarse, estoy consciente también de las dificultades a veces de horario, y es por eso que tomé la decisión de que grabásemos en YouTube con el objeto de que ustedes puedan disponer de este material. También tengo presente mi lista de acciones. Cuando veamos ya el último contrato, ¡pum!, ya la tendrán en su poder. Lo importante aquí es que este curso se cumpla. Yo sé que ustedes son una generación que tiene más afición a YouTube que la mía, porque la mía sencillamente a su edad no existía esto. Yo me he hecho aficionado a estar viendo conferencias, documentales, noticieros, pues hace apenas unos 3, 4 años que contraté un paquete de televisión de cable, telefonía fija y internet. Sé que muchos consultan el YouTube desde su celular y eso implica pues una fuerte inversión en datos. Sé que otros consultan esto en alguna papelería, pero aquí lo importante está de nuevo en que siempre tengan este material a disposición para que no haya ningún retraso y puedan ver la asignatura de manera íntegra. Ya saben, de cualquier manera en el grupo de WhatsApp, cualquier duda estoy ahí para atenderlos. Desafortunadamente, ante el molestón que teníamos ahí, el troll, tuvo que quitar el cajón de comentarios. Ya saben que like es el equivalente a una asistencia, en lo que yo puedo monitorear con esto y responder la dirección, el grado de involucramiento de ustedes. Hasta ahora he dicho que vamos bien, que hay un involucramiento muy satisfactorio dentro de las condiciones. Así que les reitero, darle like y reitero también que tengan acceso a esto, que se pueden apoyar entre ustedes para que no le falte nada a nadie, haya solidaridad y finalmente pues podamos todos lograr la meta de terminar el curso con éxito. Pues sin más por el momento, les deseo un excelente miércoles, 15 de abril, miren que el tiempo vuela y a la vez tenemos suficiente para terminar con el temario como lo tenemos previsto. Les mando un fuerte abrazo, pase bien y mucha salud. Hasta la próxima.